Bienvenido a Noticias Ahora SV, con las mejores noticias de El Salvador. Te traemos el breve informativo de lo que tratará este video. Primero que nada, toda la información sobre el nuevo trámite de la tarjeta para conducir que se podrá hacer de manera virtual. Quédate hasta el final para enterarte. Además, uno de los ministros del TSE da confesiones de por qué habían contratado a uno de informática que había trabajado en casa presidencial. Su respuesta fue muy polémica y tienes que verlo para enterarte de la realidad y no dejarte engañar. Además, el ex diputado del FMLN dice no entender por qué no fue escogido, pero todos sabemos que le dieron la espalda a los salvadoreños cuando más se necesitaban sus votos para aprobar leyes que eran en beneficio de El Salvador, pero ellos no lo hicieron. Entérate de todo. Además, esta señora dice no entender el por qué el pueblo salvadoreño no apoyó a su partido de oposición. Es claro que fueron una oposición que no sirvió para construcción. Y por último, te vamos a mostrar los resultados del escrutinio final en El Salvador y cómo quedó compuesta la Asamblea Legislativa. Entérate de todo esto más en tu noticiero. Vengo a hablarte de mi tierra, este es mi país, El Salvador, donde todo te queda cerca. Puede hacer también de manera electrónica y listo, ¿verdad? Ya con eso pues se puede solicitar ya sea a domicilio, lo cual pues tendría un costo, ¿verdad?, adicional por llevársela hasta la puerta de la casa, pero esto es posible para el salvadoreño que desee pues que le lleven a la puerta de la casa la licencia de conducir, o pues también puede ir a las oficinas de Sertrasen a partir del día siguiente sería, ¿verdad?, o el mismo día. Es decir, si hoy hacen el test, ¿verdad?, y hacen todo el proceso para renovar la licencia, pues el mismo día puede llegar a la oficina de Sertrasen y el mismo día le van a dar la licencia de conducir o la tarjeta de circulación. Pero bien, bueno, con la tarjeta de circulación, de igual manera, el primer paso pues es ingresar al portal web, el segundo paso pues ingresar el número de placa y número de tarjeta, el tercero pues prácticamente hay que subir la foto del DUI y hacer una validación del correo electrónico, el cuarto pues hay que seleccionar la metodología por el cual cómo se va a entregar, ya sea que la persona lo va a retirar a una agencia de Sertrasen o pues va a solicitar que le lleven la tarjeta de circulación hasta la puerta de su casa. Y el paso 5, pues realizar el pago ya sea con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Y ya con esto pues la persona puede ir ese mismo día también a las oficinas del Sertrasen luego de que haya hecho el proceso, o pues puede esperar para que le llegue hasta la puerta de su casa si quiso que… Bueno, nosotros contratamos diferentes personas. Por supuesto, a veces, digamos, esas contrataciones no dependen directamente de nosotros, sino que son propuestos, digamos, por otras unidades. Pero sí nosotros, digamos, hacemos alguna revisión y al menos allí en los currículum que yo vi no decía nada de que eran empleados de casa presidencial. Recuérdese que yo incluso hice un voto en contra para ese tipo de contrataciones. Solo le hago ese recordatorio también y que se armó todo un incidente al inicio, porque habían contratado a alguien que sí teníamos información que venía directamente de casa presidencial y eso de alguna manera daba un poco de problemas en cuanto a la objetividad en el manejo de esa parte de los sistemas informáticos. Como partido, desde un principio no hemos apoyado el régimen de excepción. El mismo jefe de fracción del FMLN aceptó abiertamente que desde el principio su partido no estaba de acuerdo con el régimen de excepción, una herramienta que ha permitido reducir drásticamente los homicidios en el país, y ese mismo discurso era el que manejaban sus colegas. Definitivamente que una nueva prórroga al régimen de excepción, nosotros no vamos a acompañarla como no la acompañamos desde el inicio. Incluso cuestionaron en reiteradas ocasiones los resultados de esa medida y sus palabras les pasaron factura en las elecciones del 4 de febrero, ya que quedaron sin ninguna diputación. Esta medida que ya hemos cuestionado porque no implica una verdadera política en materia de seguridad pública.
Otras diputadas que se consideraban confiadas en ser reelectas en repetidas veces se burlaban del beneficio que se ha generado a la población por medio de las medidas de seguridad, y a eso se debe que el FMLN desde su fundación haya perdido todos los escaños en la Asamblea Legislativa. Sinceramente, hombre, escuchar a alguien, familia salvadoreña, decir que el régimen de excepción ha dado grandes resultados. Lo que ha dado de resultado es un número frío, 40.000, 30.000 y que vamos por 70.000. Otros diputados anticiparon su derrota y huyeron del país antes de tiempo, puesto que el partido que representaban estaba manchado de corrupción. Pero no vamos a votar por darle más dinero para un régimen de excepción que lo único que está haciendo es violando los derechos de miles de personas. Por lo tanto, nos parece que más dinero para el régimen de excepción es un error. Ninguno de estos diputados fue reelecto en las elecciones del 4 de febrero y otros partidos de la oposición, como es el caso de Nuestro Tiempo, no lograron conectar con las necesidades del pueblo salvadoreño. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador. Y quiero decir una cosa, miren, aquí uno habla de los partidos políticos, pero aquí de quien debe hablarse de la ciudadanía, porque al final es la ciudadanía la que se queda sin representación. Es a la ciudadanía a la que se le limita el derecho de estar debidamente representado. Pero fue la decisión ciudadana la que llevó a eso por también. Un cambio de fórmula. No, okay. Perdón, no. Bueno. La decisión ciudadana no fue cambiar la fórmula electoral, eso fue una decisión de los diputados. Pero está el poder sustentado y representado en ellos. Sí, pero ¿no? la ciudadanía ni siquiera sabía. Bueno, las encuestas del UDOP fueron bastante claras, donde la gente, más del 80% de la gente no sabía qué significaba. Traslado elementos de la discusión, ¿no? Claro, porque cualquiera se pregunta, sí, pero también fueron electos por el pueblo, ¿no? No, y está bien que sean electos por el pueblo. El problema no es que sean electos o no, sino qué se hace con ese poder. El hecho de realizar la revisión, valga la redundancia, de papeleta por papeleta, eso viene a confirmar la decisión que el pueblo salvadoreño ha tomado. Y la decisión fue darle el apoyo masivo a Nuevas Ideas, instituto político que tras un proceso democrático no solamente logró la mayoría calificada dentro de la Asamblea Legislativa, que entrará en funciones el próximo 1 de mayo, sino que también alcanzó la mayoría absoluta para que los parlamentarios no tengan obstáculos a la hora de aprobar proyectos en beneficio de los salvadoreños provenientes del Ejecutivo. Con esto se le podrá dar continuidad al régimen de excepción, aprobar el presupuesto general de la Nación, elegir al fiscal general de la República y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No podemos dejar de reconocer la decisión unánime casi que el pueblo salvadoreño ha tomado para elegir a sus funcionarios. Yo creo que no se puede poner en duda la transparencia de este proceso electoral. Fue una semana completa en la que más de 1.000 colaboradores del TSE contaron y digitaron voto por voto, y aunque se finalizó con éxito, los magistrados del ente colegiado han trabajado en cada detalle para que el sistema no presente nuevamente estos inconvenientes. Y vamos hoy a continuar una reunión con la firma auditora que está trabajando en este tema para que nos identifique a dónde se dieron situaciones como la que usted plantea, de manera pues de corregir y que para ese 3 de marzo estar dando en tiempo récord, en tiempo de acuerdo a lo planificado, los datos. Por otra parte, Orellana confirmó que las personas que participaron en las más de 8.500 juntas receptoras de votos el día de las elecciones recibirán $50 por los comicios pasados y se acordó elevar a $60 el pago por las elecciones del próximo 3 de marzo. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Vengo a hablarte de mi tierra, este es mi país, El Salvador.